Hola a todos, mi nombre es Eri Viñarqui, soy asistente del Departamento de Histología y Emiología y en la clase de hoy trabajaremos sobre fertilización. Para empezar, la bibliografía que utilizaremos para esta clase es la que aparece aquí en pantalla, recomendando particularmente los libros como Langman y el Carson para lograr un total entendimiento de la siguiente clase. Los objetivos de la clase de hoy son correlacionar los procesos histofisiológicos que ocurren en las células germinales con el proceso de fecundación, comprender a nivel histológico qué es lo que sucede en el proceso de fecundación e introducir las primeras etapas del desarrollo embrionario conocido como la segmentación. La siguiente clase iremos organizándola de la siguiente manera, recordando algunos aspectos que ya visualizamos en las clases de los distintos gametos. Recuerden que los gametos que logramos ver en las clases anteriores eran los ovocitos con su ovogénesis, los espermatozoides con sus procesos de espermatogénesis, espermiogénesis y espermiación. Luego vimos cómo estos dos gametos maduran, cómo estos dos gametos son liberados hacia el exterior de sus gónadas, en los procesos de ovulación y eyaculación. Y en el teórico de hoy intentaremos repasar estos conceptos e introducir los conceptos de migración de cada uno de estos gametos, y para finalmente llegar al proceso de inseminación y por último la fecundación propiamente dicho. En el siguiente esquema pueden observar algunas características de los procesos previamente mencionados. Del lado izquierdo de la pantalla vemos los gametos masculinos, desde que se forman a través de la espermatogénesis, se maduran a través de la espermiogénesis y son liberados a través de la espermiación. Luego estos son transportados a través de los distintos sectores del aparato genital masculino y llegan a contactarse con los gametos femeninos que fueron formados en el ovario, luego fue ovulado ese gameto, fue transportado a través del oviducto y se va a encontrar con el gameto masculino para que finalmente ocurra la fecundación o fertilización y posteriormente se dé el desarrollo embrionario en sus primeras etapas, conocido como la segmentación. Es importante que recordemos cómo se encuentra el sistema genital femenino en el momento de que va a ocurrir este proceso de fecundación. Recuerden que la hipófisis, a través de sus hormonas de LH y FSH, se estimula tanto al útero como al ovario como al oviducto, generando cambios estructurales y fisiológicos que van a adaptar a este sistema genital femenino para poder llevar a cabo la fecundación y poder albergar al nuevo ser que se va a ir formando en el aparato genital masculino. Vamos a comenzar recordando un poquito qué es lo que sucede a nivel ovárico cuando estamos en las etapas previas en donde va a ocurrir la fecundación. Teníamos un desarrollo folicular donde encontrábamos al folículo primordial que se encuentra detenido en la prefase 1. Recuerden que se reclutan varios folículos primordiales y van madurando varios folículos primarios unilaminares, primarios multilaminares, secundarios, hasta que finalmente llegamos a un único folículo maduro o de Graf, que es el que finalmente se va a ovular. Bien, este folículo maduro o de Graf se encuentra detenido en la metafase 2, recuerden eso que es muy importante, y cuando se ovula este folículo se produce, se le llama en alemán a este proceso el Mittelschmerz, que es el dolor abdominal bajo, que es lo que algunas mujeres experimentan cuando ocurre la ovulación. Bien, una vez, aquí pueden observar en esta imagen cómo se ve este folículo secundario de Graf con su gran cavidad antral, su corona radiada, su cúmulo óforo, todas las células granulosa exteriormente y más hacia externa la teca interna y la teca externa. Recuerden que a nivel del ovario, macroscópicamente, por ejemplo por la paracosfía, se puede observar el estigma, que es el lugar donde va a ocurrir la ovulación. Luego se desprende esta corona radiada y este cúmulo óforo, dejando al ovocito con su corona radiada libre en esta gran cavidad antral, hasta que finalmente este ovocito es ovulado junto con su corona radiada. Aquí pueden ver también mi microscopía electrónica de barrido. Claramente el ovocito, su zona pelúcida muy importante que veremos más adelante, el cúmulo de células de la corona radiada, las células de granulosa, y vemos cómo se coagula y se fragmenta este líquido folicular que se encontraba dentro de la cavidad antral. Aquí lo que sucede, recuerden, todos los procesos de la ovulación, que hay modificaciones en el flujo sanguíneo, ocurre un edema de la pared del ovario,
las células de la granulosa liberan un montón de enzimas, entre ellas metaloproteasas, que lo que hacen es degradar la matriz extracelular para permitir la disociación de las células y permitir que este ovocito pueda salir hacia afuera. Esto desencadena una inflamación a nivel de la pared ovárica, se termina rompiendo la pared y por último se libera el ovocito con nuestra corona radiada. En el siguiente video pueden observar aquí como tenemos la pared del ovario y se observan como dos folículos, observen este de aquí, cómo se rompe esa pared y se libera este ovocito con su corona radiada y por supuesto el líquido de la cavidad antral. Bien, una vez que este ovocito fue liberado, va a ingresar a las trompa de falopio o oviducto. Esto sin condiciones normales. Recuerden que este ovocito liberado a través de la fecundación a veces puede no ingresar al oviducto y puede quedar atrapado en el peritoneo, desencadenando varias patologías, si es que ocurre fecundación, por ejemplo, el embarazo ectópico. Para cómo llega este ovocito a las trompas de falopia o oviducto, tenemos varios elementos que colaboran con el ingreso de este ovocito al oviducto. Primero que nada tenemos un batido de las fimbrias, recuerden el sector más distal de ese oviducto, donde estas fimbrias empiezan a moverse y van a traer a este ovocito. Se ha visto en muchos experimentos que el hecho de que tengan las células granulosas, es decir, la corona radiada, colabora con la captación a través de las fimbrias y el oviducto por este ovocito junto con su corona radiada liberado. Ya que si solamente se pone un ovocito o se pone otros objetos sin las células granulosas, la captación no es tan efectiva. Por otro lado, tenemos que hay una gran contractilidad de la pared muscular del oviducto. Recuerden los distintos sectores del oviducto con distintos grosores en la pared muscular, empieza a aumentar la contractibilidad de estas células musculares lisas, lo cual colabora también con la captación del ovocito que se libera a la cavidad peritoneal. Por otro lado, va a haber un aumento en el número de las células, ciliadas en el epitelio del oviducto, lo cual colaboran con la captación y la movilización de este ovocito a través del oviducto. Es por eso muy importante que si estas cilias no se logran mover adecuadamente a nivel de las células ciliadas, pues, como sucede en el síndrome de Cartagener, muchas mujeres desarrollan infertilidad debido a que no tienen el movimiento ciliar y no pueden captar a este ovocito adecuadamente y queda finalmente liberado en la cavidad peritoneal, donde si no es fecundado es degradado por el sistema inmunitario. Por último, otro proceso que tenemos dentro del oviducto es el aumento de la cantidad de secreción que ocurre a nivel de las células secretoras del líquido tubárico, es decir, que aumenta el líquido tubárico a nivel intraluminal para poder justamente captar y mantener adentro de él a este ovocito liberado. Por lo tanto, la migración del oviducto aproximadamente en el humano dura entre 3 a 4 días y lo podemos dividir en dos fases, una fase lenta y una fase rápida. La fase lenta aproximadamente dura 72 horas y está dado por el transporte desde la cavidad peritoneal hacia la ampolla. Bien, o sea que pasa la cavidad peritoneal por las fimbrias y llega a la ampolla. ¿Por qué es lenta? Porque justamente, como veremos más adelante, a nivel de la ampolla es donde va a ocurrir la fecundación. Por lo tanto, es a este nivel del oviducto donde nuestro ovocito tiene que encontrarse la mayor cantidad de tiempo detenido para que pueda ser encontrado por los gametos masculinos. Si eso sucede así, o si no sucede así y nunca es fecundado este ovocito, va a ocurrir una fase rápida de transporte a través del istmo y hacia el útero. Bien, vamos a pasar por el istmo hasta llegar al útero, donde podrá o no ocurrir la implantación si es que fue fecundado nuestro ovocito. ¿Por qué sucede esto? Así como dijimos que en la fase lenta tiene que estar disponible la mayor cantidad de tiempo este ovocito para ser fecundado, en la fase rápida, si es que fue fecundado este ovocito, debe ser velozmente dirigido hacia el útero para que se desarrolle una implantación adecuada. De lo contrario, van a ocurrir implantaciones inadecuadas como los diversos sitios del embarazo ectópico, sea peritoneal, sea tubárico o sea parauterinos. Bien, aquí en el siguiente video vemos un transporte de este ovocito, en este caso fertilizado, pero funciona igual, cómo se va moviendo a través de la pared del oviducto. Recuerden que este oviducto no está quieto como está aquí, sino que tiene contracciones rítmicas de la pared muscular uterina. Por lo tanto, vimos cómo se transporta el ovocito hacia la ampolla, y ahora iremos a ver qué es lo que sucede con los gametos masculinos hasta llegar efectivamente a la ampolla.
Una vez formados los espermatozoides a nivel del testículo, estos van a migrar por los túbulos seminíferos, por los conductillos rectos que se encuentran a nivel del mediastino testicular. Todo esto es un transporte pasivo por parte de los espermatozoides, ya que son redirigidos por contracciones rítmicas de las células musculares lisas que se encuentran en la periferia de los túbulos seminíferos y de los tubulillos rectos, hasta que llegan al epidídimo. ¿Bien? En el epidídimo, estos espermatozoides van a ser transitados a través de la cabeza, cuerpo y cola hacia los conductillos eferentes. Este proceso aproximadamente dura 12 días, donde también los espermatozoides son llevados a través de movimientos externos a través de los conductos. En estos sitios, el espermatozoide continúa madurando y ocurre un proceso que se llama la decapacitación, que es, como veremos más adelante, son procesos que evitan que estos espermatozoides se activen tempranamente dentro del aparato genital masculino, ya que si sucede esto, cuando llegue este espermatozoide se activó en el aparato genital masculino, cuando llegue al aparato genital femenino no se va a poder activar, y son algunas, por ejemplo, de las causas de la infertilidad. Cuando finalmente los espermatozoides llegan a la cola del epidídimo, estos ya tienen una estructura morfológica madura y pasan por los conductos deferentes hacia el exterior del aparato genital masculino. Este proceso se conoce como eyaculación y aproximadamente se eyaculan entre 40 a 300 millones de espermatozoides. Quiero que recuerden este número y vean la cantidad de espermatozoides que son eyaculados en cada situación. Estos espermatozoides se van a mezclar con líquido seminal que está compuesto por líquido prostático, en su mayoría fructosa, y líquido seminal que contiene distintos iones y minerales que actúan como nutrientes para estos espermatozoides. En una situación habitual, estos espermatozoides son liberados en el aparato genital femenino, específicamente en la vagina. Y aquí comienza la primera parte de la migración de los espermatozoides en el aparato genital femenino. Estos espermatozoides son liberados en la vagina contactando con el cuello del útero. Lo primero que tienen que enfrentar los espermatozoides es el medio ácido de la vagina. La vagina presenta un líquido vaginal a un pH más o menos de 4,3 que, al ser bastante ácido, actúa como bactericida previniendo las infecciones vaginales. Mientras que cuando llegan esas células espermatozoides a la vagina, muchas son destruidas por este pH vaginal, pero por suerte el líquido seminal tiene una capacidad amortiguadora y actúa como un buffer, y lo que hace es disminuir el pH que se encontraba en la vagina para evitar que haya una muerte de estos espermatozoides. Por otro lado, se vio que la motilidad del espermatozoide a nivel óptimo ocurre cuando hay un pH un poco más bajo, un poco más alto, perdón, que el pH vaginal y un poco más bajo que el pH líquido seminal. El CPH es más o menos 6, 6,5 y es cuando ocurre la motilidad óptima del espermatozoide. ¿Por qué sucede esto? Primero que nada, esto evita que el pH básico del líquido seminal evita que se active el espermatozoide, y a su vez el pH ácido del líquido vaginal evita que se active el espermatozoide al nivel de la vagina. ¿Bien? Por otro lado, una vez que el espermatozoide toma contacto con el aparato genital femenino, obviamente el cuerpo de la mujer va a reconocer a estas células del cuerpo masculino como extrañas y las va a terminar destruyendo por el sistema inmunitario. Por lo tanto, a nivel de la vagina, el espermatozoide tiene que sortear 3 etapas, que son llegar, pasar este cambio de pH, sobrevivir a él y, por supuesto, evitar el sistema inmunitario de la mujer. Si todo sucede bien, el espermatozoide va a continuar en su migración a través del aparato genital femenino hasta llegar al útero. Cuando llega al útero, se enfrenta de nuevo con unas barreras que debe superar. Primero que nada, a nivel del cuello uterino tenemos el moco cervical, en la cervix del cuello uterino, el moco cervical, y tenemos dos tipos de moco. El moco E, que tiene un gran contenido de agua, y el moco G, que es un moco un poco más viscoso, que hace que sea más dificultoso para el espermatozoide pasar. De hecho, el estudio de este moco cervical se ha utilizado mucho tiempo como método de barrera anticonceptiva natural, ya que visualizando el moco, uno puede saber en qué etapa del ciclo sexual femenino se encuentra la mujer, ya que el moco E se encuentra en la fase donde hay una gran cantidad de estrógenos y la mujer está predispuesta a recibir el espermatozoide,
mientras que el moco G viscoso, lo que hace más viscoso, impide, haciendo que el aparato genital femenino no esté dispuesto a recibir espermatozoides, ya que impide la penetración de estos espermatozoides a través del útero. Esto van a encontrar más adelante en los libros de ginecología, que se llama como la cristalización de hoja en el lecho, que se utiliza, se coloca una gota de moco cervical a nivel de un portaobjeto y se observa cómo se seca este moco cervical y se cristaliza en forma de lecho, como se ve aquí, como si fueran ramitas de lecho. Claramente nos habla que estamos en un moco de tipo G. Bien, si el espermatozoide logra superar al moco cervical y logra atravesarlo, se va a encontrar en la luz uterina, y en la luz uterina, para llegar finalmente al oviducto, va a tener que ser ayudado por su movimiento del batido flagelar y por la musculatura propiamente del útero. Por lo tanto, podemos dividir a la migración del útero en dos fases, una fase rápida y una fase lenta, donde la fase rápida de la migración del espermatozoide a través del útero hacia el oviducto está dado por las contracciones rítmicas de la musculatura uterina, y una fase lenta que está dada por el batido flagelar del propio espermatozoide. Vean que el batido flagelar del espermatozoide aproximadamente mueve unos 2 a 3 milímetros por hora, es decir que es bastante lento. Sobre todo en la migración a través del útero, la fase rápida con la musculatura uterina y sus contracciones es lo que va a llevar a que este espermatozoide logre atravesar el útero y llegar hasta el oviducto. Cuando el espermatozoide atraviesa el útero y va hacia los oviductos, ocurre el primer suceso que es muy importante, que es ¿a cuál voy? Nunca sabemos, o el espermatozoide de hecho no sabe, y cuando una mujer ovula tampoco sabemos, así si la miramos clínicamente, en qué ovario ocurrió la ovulación, si fue en el derecho o fue en el izquierdo. Por lo tanto, muchos espermatozoides van a ir hacia el izquierdo y muchos van a ir hacia el derecho, y en algunos no van a encontrar ningún gameto femenino al cual poder fecundar. Por lo tanto, ahí se pierde una gran cantidad de espermatozoides. Fíjense cómo se observa aquí en esta imagen, que cuando se liberan los espermatozoides en la porción superior de la vagina, hay aproximadamente unos 10 millones. Cuando llegan al útero, ya tenemos 1 millón. Cuando llegan y se desplazan por el útero, superando el moco, el pH, el sistema inmune, tenemos 100.000. Cuando llegan a las trompas, tenemos 10.000. Y cuando efectivamente llegan al lugar, a la ampolla, que va a ser el lugar de la fecundación, tenemos entre 1.000 y 100 espermatozoides que van a contactar a ese ovocito. Entonces, cuando atraviesan el útero y llegan al oviducto, deben de sortear al azar hacia cuál ir, y finalmente se van a acumular en el istmo del oviducto. Bien, en este lugar del istmo, los espermatozoides son captados por el epitelio del oviducto, como pueden ver en esta imagen coloreada, una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde vemos la cola y pieza intermedia del espermatozoide en la cabeza, y luego vemos el epitelio del oviducto cómo atrapa a este espermatozoide para evitar que digamos, que se pierda o que se vaya y que se quede retenido ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí en este lugar es donde va a ocurrir la capacitación. ¿Bien? La capacitación es un proceso que le ocurre al espermatozoide que va a generar que tenga una hiperactividad flagelar. Y esta capacitación está dada por modificaciones de la membrana plasmática, donde por ejemplo se intercambian algunos fosfolípidos y se modifica, se elimina el colesterol, y a su vez también se intercambian algunas glucoproteínas de membrana. Y por supuesto empieza a organizarse todo el citoesqueleto y toda la energía del espermatozoide para lograr una hiperactividad flagelar. Esto es lo que le va a permitir migrar velozmente a través del oviducto, y es por eso que estos espermatozoides son captados por el epitelio del oviducto para asegurar una adecuada capacitación. Bien, luego que se ocurrió esta capacitación, el espermatozoide se separa del epitelio tubárico y tiene que comenzar a nadar contracorriente con el batido ciliar del epitelio tubárico. Recuerden, que hemos dicho anteriormente, que el epitelio del oviducto se encuentra realizando contracciones rítmicas y un batido ciliar hacia el interior del útero. El espermatozoide debe salir del útero e ir hacia la ampolla. Por lo tanto, toda su energía y todo su movimiento es a contracorriente. ¿Bien? Debido a todos estos procesos que llevan mucho tiempo y que el espermatozoide le puede llevar varios días y varias horas lograr sortearlos, es que la capacidad fecundadora del espermatozoide es aproximadamente 80 horas. Esto le permite al espermatozoide
llegar al útero, atravesar el útero, llegar al oviducto, en el oviducto poder realizar la capacitación y finalmente llegar a fecundar al ovocito. Bien, aquí ven algunas imágenes de cómo se mueven estos espermatozoides. Bien, vean que tenemos distintos tipos de movimientos de batidos flagelares, algunos característicos, otros un poco más discordantes, y todo esto se estudia que según cómo se muevan los espermatozoides es el índice de fertilidad de los óvulos. Por lo tanto, hasta el momento vimos, por un lado, la liberación del ovocito en el ovario, que es captado por las fimbrias y que es en la fase lenta de semidetenido en la ampolla de esta trompa uterina o oviducto. Después vimos que los espermatozoides son liberados en la vagina, deben atravesar el útero, atraviesan la porción intramural o intrauterina de la trompa de falopio, llegan al istmo, donde ocurre la capacitación, y luego son finalmente son transportados, finalmente llegan hacia la ampolla. Entonces todo esto es lo que debe sortear ambos gametos para poder llegar a encontrarse. Y de nuevo les recuerdo las características estructurales de cada uno de los sectores del aparato genital femenino que hacen que la fecundación o fertilización se pueda ocurrir en forma normal. Por lo tanto, hasta el momento vimos que la fecundación va a ocurrir en la ampolla, como ya hemos visto, el peristaltismo tubárico va a transportar al folículo ovulado y va a dificultar el transporte del gameto masculino, pero el gameto masculino va a presentar un batido flagelar que le va a permitir un transporte. Bien, como pueden ver aquí en esta imagen, obviamente estas son imágenes de in vitro, digamos, no en el cuerpo de un mamífero. Aquí vemos nuestro ovocito con la zona pelúcida externamente, el primer cuerpo polar, y no vemos la zona de granulosa porque fue justamente degradada. Aquí vemos como hay dos espermatozoides que están contactando a este ovocito a través de zona pelúcida. Aquí vemos otro ovocito, también por supuesto coloreado. Esto es microscopía, digamos, microscopía óptica común, de contraste, sin tinciones. Aquí está coloreado, y vemos al ovocito, la zona pelúcida, y vemos 1, 2, 3 espermatozoides que van a intentar fecundar a estos ovocito, a este ovocito. Aquí vemos una microscopía electrónica de transmisión donde podemos ver al ovocito cómo está rodeado de un montón de espermatozoides. Ahora, ¿qué es lo que guía al espermatozoide hacia el ovocito? Bueno, se ha propuesto que existe una gran liberación de citoquinas y otras macromoléculas celulares que guían a los gametos uno a los otros, y eso se llama la quimiotaxis, es decir, que ocurre una atracción quimiotáxica entre los dos gametos, permitiendo que se favorezca su encuentro. Como pueden ver aquí en este video, vamos a tener a un montón de espermatozoides, y se va a liberar aquí un pulso de un componente extracelular que atrae a los espermatozoides, y vean cómo se reorganizan estos espermatozoides y todos van a migrar hacia ese lugar donde se liberó este compuesto químico que va a actuar como un quimio atrayente para los espermatozoides. Bien, por lo tanto, ¿cuáles son las probabilidades de que todo esto ocurra? Como ven, es muy difícil. Por un momento tiene que transportarse adecuadamente el gameto femenino, por otro lado tiene que transportarse adecuadamente el gameto masculino, y finalmente llegar y encontrarse. Muy pocas probabilidades que esto suceda. Sin embargo, habitualmente esto sucede y se denomina como el proceso de la fecundación. Lo primero a destacar es que la fecundación no es un proceso, sino que no es un evento único, sino que es una serie de procesos que llevan a varios cambios conformacionales y fisiológicos de los distintos gametos masculinos y femeninos para lograr la formación del nuevo individuo. A la fecundación o la fertilización la podemos dividir en 3 etapas. Una fase 1, donde tenemos una penetración de las células granulosas de la corona radiada; una fase 2, donde el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida; y por último, una fase 3, donde ocurre la fusión de las membranas del espermatozoide y del ovocito. Iremos ahora analizando cada una de estas fases, desglosándolas para poder comprender en su totalidad el proceso de fecundación. La primera fase es la penetración de la corona radiada. ¿Qué es lo que sucede aquí? Van a llegar algunos espermatozoides, los primeros en contactar a este ovocito con su corona radiada, y van a tener que atravesar todas estas células de la granulosa de la corona radiada para poder llegar a contactar a la zona pelúcida y posteriormente al
la membrana plasmática del ovocito. La corona radiada tiene una matriz extracelular muy rica en ácido hialurónico, y esto debe ser degradado. Entonces, los primeros espermatozoides que llegan, recuerden la conformación citológica del espermatozoide en su cabeza, cuello y cola, con sus diferentes sectores de la cola, y que en la cabeza teníamos la formación del acrosoma, que el acrosoma es una condensación de muchas enzimas muy compactadas, que los primeros en llegar van a liberar esas enzimas para poder romper a esta matriz extracelular de ácido hialurónico. Entonces, los primeros en llegar van a sufrir la reacción acrosomal y van a liberar enzimas como por ejemplo la hialuronidasa, que va a terminar de romper a la matriz extracelular de la corona radiada. Por otro lado, obviamente, para poder atravesar el espacio intercelular entre la célula y la corona radiada, debe existir un batido flagelar que ya fue hiperactivado cuando ocurrió la capacitación en el istmo del oviducto. ¿Qué les quiero transmitir aquí con esta imagen? Es que los primeros espermatozoides de llegar no van a ser los que van a fecundar al ovocito, sino que van a ser los que se van a sacrificar, activándose y perdiendo sus capacidades de fecundación, ya que ocurre la reacción acrosomal tempranamente, pero este sacrificio de estos primeros en llegar van a permitir que los que lleguen después no tengan que activarse y puedan atravesar las células de la granulosa de la corona radiada sin tener que sufrir la reacción acrosomal, reservando esta capacidad de fecundadora para cuando contacten al ovocito. Una vez que los siguientes espermatozoides que llegan a contactar al ovocito con su corona radiada logran atravesar esta corona radiada, van a encontrarse con la zona pelúcea. Bien, zona pelúcea del ovocito, recuerden, compuesta por glucoproteínas que se tienen compás positivo y que aproximadamente tiene un grosor de unas 13 micras. ¿Qué es lo que encontramos en esta zona pelúcea? Encontramos las famosas proteínas ZP, ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4. Bien, ZP2 y ZP3 son glucoproteínas que van a formar grandes puentes, largos polímeros que le dan una matriz estructural a esta zona pelúcea, mientras que ZP1 y ZP2 van a formar los puentes para unir a esta matriz. Bien, aquí me quiero detener específicamente en ZP3, que contiene al ácido siálico, que va a permitir que ocurra la fijación del espermatozoide, es decir, cuando el espermatozoide contacta con la zona pelúcea, se va a unir al ZP3 y va a permitir que éste no se despegue y se mantenga lo más cercana posible de la membrana plasmática del ovocito. Lo otro importante es, recuerden, la especificidad de estas proteínas a nivel de interespecies, ya que solamente se reconocen las ZP con las espermatozoides de la propia especie. Esto en mamíferos no suena difícil de comprender, pero imagínense cuando tenemos en la evolución los animales que se reproducen, por ejemplo en aguas abiertas, o simplemente en un charquito, donde en un charquito pueden haber muchos huevos de muchas especies distintas de sapos o de anfibios en general, y se van a liberar muchos espermatozoides de muchos anfibios. Entonces, para evitar que haya una reproducción interespecie y no se logre el normal desarrollo, se ha desarrollado este mecanismo en el cual las ZP son específicas de cada especie, haciendo que cada espermatozoide de cada especie se una con el ovocito de cada especie. Bien, eso es la especificidad interespecie. Entonces, cuando el espermatozoide de la misma especie logra contactar y unirse a la zona pelúcea, va a ocurrir la reacción acrosomal de este espermatozoide. Esta reacción acrosomal es desencadenada por el contacto de la ZP3, que es aquella enzima de la proteína de la zona pelúcea que le brinda especificidad a la unión. El comienzo de la reacción acrosomal está dado por diversos segundos mensajeros, entrada de calcio, cambio de potencial, liberaciones de los gránulos enzimáticos, etc. Y sobre todo ocurre un cambio en el pH del espermatozoide. Va a ingresar calcio extracelular y va a salir hidrógeno intracelular, haciendo que este pH rápidamente aumente y se haga de un pH ácido a un pH básico, y esto va a permitir la liberación de las enzimas de la reacción acrosomal. Este proceso de reacción acrosomal se puede diferenciar y visualizar a microscopía electrónica de transmisión en la cabeza del espermatozoide, como vemos aquí,
que se pierde esta membrana acrosomal, se va como fragmentando, se van liberando las enzimas que aquí contenía, y finalmente dejan desnudo a la membrana plasmática del espermatozoide, que inmediatamente se contacta con el núcleo de este espermatozoide, que va a contener el material genético para fecundar y para compartir con el ovocito. Por lo tanto, la reacción acrosomal lo que hace es exponer a la membrana plasmática, ya que la membrana acrosómica externa se va fragmentando, se forman las vesículas, se liberan estas vesículas que contienen enzimas acrosómicas. Aquí en este cuadro que está acá pueden ver varias de las enzimas acrosómicas. La acrosina es muy importante, y después vemos algunas de ellas como la hialuronidasa que yo les comentaba, que sirven para romper la matriz extracelular de esta célula de granulosa. Por eso la importancia de que los primeros espermatozoides que llegan sufran la reacción acrosomal, que liberen estas enzimas que degradan la matriz extracelular de las células de la corona radiada, permitiendo que aquellos espermatozoides que llegan posteriormente puedan atravesarla y sin sufrir la reacción acrosomal, y que esta reacción la sufran cuando contactan con la zona pelúcida, permitiéndole finalmente el ingreso al espacio perivitelino. ¿Cuál es el espacio perivitelino? Es el espacio que hay entre la membrana plasmática del ovocito y la zona pelúcida. ¿Bien? Cuando el espermatozoide llega, atraviesa la célula de la granulosa, se activó, sufrió la reacción acrosomal, liberó su contenido de enzimas del acrosoma, atravesó la zona pelúcida, va a contactar a la membrana plasmática del ovocito y va a llegar a la zona pelúcida. Y aquí ocurre la última etapa de la fecundación, donde hay una fijación y una fusión de ambas membranas plasmáticas de los gametos. Bien, la fijación del espermatozoide con el ovocito se da porque las microvellosidades que presenta este ovocito, del ovolema del ovocito, fijan y atrapan a este espermatozoide, asegurándose que no se mueva. Por otro lado, algunas enzimas liberadas por el espermatozoide, como la fertilina y la silicistatina, se unen a receptores específicos del ovocito, como el CD9, permitiendo que esta unión sea químicamente más fuerte. Una vez que se fijó y este espermatozoide quedó efectivamente fijo con la membrana plasmática del ovocito, va a ocurrir la fusión de las membranas, y esto sucede gracias a aquellas reacciones que sufrió el espermatozoide en la reacción acrosomal, en el cual modificó su membrana plasmática, como por ejemplo, recuerden, la eliminación del colesterol. Finalmente, cuando se fusionan las membranas, ingresa la cabeza, cuello y cola del espermatozoide al interior del ovocito. En el siguiente esquema pueden observar cómo es lo que sucede a nivel del ovocito y a nivel del espermatozoide, sobre todo a nivel del espermatozoide, a medida que va avanzando en su trayecto para llegar al espacio perivitelino y poder ingresar al ovocito, cómo va cambiando la membrana acrosomal externa, cómo se va fragmentando, y con la consecuente liberación de las enzimas que van a ayudar a permitir la fecundación, y dejando desnuda su membrana plasmática para que ocurra la fusión de las membranas de los gametos. Mientras esto sucede, mientras el espermatozoide va atravesando las distintas capas del folículo que fue ovulado, el ovocito también sufre algunas activaciones y algunos cambios fisiológicos y morfológicos que permiten que se desarrolle la fecundación. Una vez que ocurrió la fecundación, es decir, que el espermatozoide tomó contacto con la membrana plasmática del ovocito y ocurrió la fusión de membranas y se produjo el ingreso del espermatozoide al ovocito, el ovocito se activa y va a formar el segundo cuerpo polar, como pueden ver aquí en este video, que es una formación de un cuerpo polar en tiempo real a microscopía óptica de fases y microscopía óptica con fluorescencia. Bien, aquí pueden ver en azul el ADN y cómo se forma el cuerpo polar en este video, y aquí está la imagen de nuestro ovocito con microscopía óptica de contraste de fases. Bien, una vez que se formó el segundo cuerpo polar, el ovocito se modifica y ocurre una activación metabólica que se llama del ovocito para evitar la poliespermia. ¿Qué es la poliespermia? Es la fecundación de más de un espermatozoide. ¿Bien? Y esto sucede habitualmente en el humano, ya que el humano es un
mamífero que habitualmente tiene una cría. Por lo tanto, estamos como diseñados para tener un bebé por vez. Y entonces una forma de evitar que haya embarazos gemelares o mellizos o de múltiples, digamos, hijos, es que el ovocito tiene algunos cambios metabólicos que evitan la polispermia para evitar ser fecundado por más de un espermatozoide. Por otro lado, a veces la fecundación de más de un espermatozoide puede generar abortos espontáneos o malformaciones, ya que tenemos más material genético de lo que habitualmente tendríamos, porque ingresaron, en vez de 23 cromosomas, ingresaron 46 cromosomas del lado paterno, y se van a encontrar con 23 cromosomas del lado femenino. Por lo tanto, va a haber un aumento de los cromosomas que puede ser incompatible con la vida. Esta prevención de la polispermia se da en dos sucesos, un bloqueo rápido y un bloqueo lento. ¿Bien? El bloqueo rápido es una despolarización del ovulema, es decir, la membrana plasmática del ovocito se despolariza, lo cual impide la adherencia de los demás espermatozoides. Por otro lado, va a ocurrir un bloqueo lento en el cual se libera una onda de calcio intracelular que activa una serie de segundos mensajeros que va a terminar en la activación de la reacción cortical. ¿Qué es la reacción cortical? Es la liberación de los gránulos corticales que se encuentran en el ovoplasma del ovocito, y estos gránulos contienen un montón de enzimas que van a generar la hidrólisis de la zona pelúcida, y al no haber zona pelúcida, los espermatozoides no se van a poder unir con el ovocito. Por lo tanto, la reacción cortical es un mecanismo muy importante que va a ser muy importante para que esta zona pelúcida sea inactivada y evite la unión de nuevos espermatozoides con el ovocito. Por lo tanto, a nivel del óvulo ocurrió una activación metabólica, se liberó, se hizo la despolarización, se activó la reacción cortical, y a través de que ingresó calcio y ocasionó estas reacciones, y también hay una activación metabólica en el espermatozoide. Aquí en esta imagen vemos un ovocito, su zona pelúcida por fuera, y hay varios espermatozoides fuera de la zona pelúcida, pero en el interior de él vemos dos pronúcleos, tanto el femenino como el masculino, que ya comenzaron a formarse. ¿Cómo se forma el pronúcleo masculino? Recuerden que la cromatina del espermatozoide estaba muy compactada, bien, tenía puentes de disulfuro entre el ADN, la cromatina y protaminas, es decir, se forman moléculas de protamina más cromatina, o sea, ADN, más los puentes de disulfuro, forman una estructura muy compacta del ADN, ya que debe guardar todo su contenido muy seguro y muy chiquito para poder entrar en la cabeza del espermatozoide. Por lo tanto, a nivel del aumento del calcio intracelular y el cambio de pH que se ocasionó en el espermatozoide, estos puentes de disulfuro se rompen y liberan y descompactan a la cromatina que estaba muy compactada, y finalmente se forma el pronúcleo masculino. Una vez que se formaron los dos pronúcleos, para la continuación del desarrollo humano, estos dos pronúcleos se van a terminar de condensar, y el ovocito que estaba detenido en metafase va a culminar su meiosis formando el segundo cuerpo polar que yo les mostré anteriormente. Aquí se puede ver un cuerpo polar, aquí se puede ver otro cuerpo polar, por fuera la zona pelúcida que ya tendría que estar inactivada por los mecanismos de poliespermia, y aquí tenemos un pronúcleo femenino y un pronúcleo masculino que están ya debidamente formados y que se pueden identificar a microscopía óptica. Esto es un ovocito con microscopía óptica en contraste de fase, es decir, sin tinción. ¿Bien? Muy importante que recuerden que el espermatozoide solamente ingresa su cabeza y cola con su contenido genético, y que el resto del espermatozoide es degradado por el ovocito con todos los organelos, es decir, las mitocondrias que traía este espermatozoide para permitirle su movimiento. Por lo tanto, las únicas mitocondrias que quedan en el ovocito son las que van a proporcionar la energía necesaria para que estos procesos de descondensación nuclear ocurran y pueda producirse la primera mitosis del nuevo individuo.
Lo que sí incorpora el espermatozoide al ovocito es el centriolo, y con los dos centriolos es que se organiza el citoesqueleto del ovocito para formar el primer uso mitótico y ocurre la primera mitosis formándose el embrión de dos células, tal como se puede observar aquí en este video, donde vemos al ovocito, la zona pelúcida, espermatozoide que está ingresando, vean cómo atraviesa la zona pelúcida, pasa al espacio peritelino, contacta con el ovocito, ocurre una reorganización del ovocito, y ahora van a ver cómo comienzan a aparecer estos dos pronúcleos, y se forma el segundo cuerpo polar, se forman estos dos pronúcleos, y va a ocurrir ahí están los pronúcleos, y va a ocurrir la primera mitosis del nuevo individuo con el desarrollo de los blastómeros y la módula y el cigoto, etcétera, etcétera, hacia más adelante en la continuación de la embriogénesis. Bien, ahí tenemos dos blastómeros, que son dos células, la primera mitosis del nuevo individuo, y luego estas dos células, ya que ya son diploides, se van a nuevamente dividir a través de la mitosis para formar un blastómero de 4 células, y así sucesivamente hasta formar a nuevo individuo. Bien, este conocimiento de todos los procesos que ocurren en la fecundación es extremadamente importante en la medicina, ya que se utiliza cada vez más frecuentemente en lo que son las técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida son mecanismos paraclínicos o mecanismos experimentales donde uno va modificando las distintas etapas que van ocurriendo en la fecundación y el desarrollo para garantizar a la pareja que viene en búsqueda de ayuda para poder concebir, garantizar que haya una adecuada fecundación y una adecuada formación del hijo que está buscando esta pareja. Esto puede ocurrir a varios niveles, puede haber una estimulación hormonal para que se produzcan y maduren estos folículos, se pueden extraer estos folículos para fecundarlos in vitro, se puede analizar los espermatozoides para seleccionar aquellos que tienen más capacidad de fecundación, se puede realizar la fecundación in vitro, se puede garantizar la segmentación inicial in vitro para visualizar que todo se esté formando bien, se pueden congelar los embriones no utilizados para posteriormente ser reimplantados en el tránsito genital femenino y que pueda haber desarrollo del nuevo individuo. Muchos de estos procesos son estudiados en nuestro laboratorio, en nuestro departamento de histología y embriología, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en diversos laboratorios, como aquí les muestro, por ejemplo, el Laboratorio de Biología y la Reproducción a cargo de Rebeca Chávez, realiza muchos estudios sobre la estimulación hormonal, sobre el ovario. La doctora Rosana Zapiro trabaja muchísimo sobre la selección y el estudio de la motilidad espermática, y también hace técnicas de reproducción in vitro. Y la doctora Carmen Molato, que trabaja en el Laboratorio de Biología del Desarrollo, se encarga sobre todo de las primeras etapas del desarrollo, trabajando con los primeros embriones y viendo distintos diseños experimentales que suceden con estas células estos individuos que se están formando. Bien, por lo tanto, importante que conozcan como médicos lo que sucede en la fecundación, ya que en todas las etapas de la fecundación los médicos intervenimos para poder garantizar un adecuado tratamiento a aquellas personas que tienen dificultades en algunos de los procesos. Aquí viene una esquemita de la fecundación en toda su disposición, desde la ovulación, donde este folículo maduro o de Graf fue liberado, fue captado por la firmia, fue liberado hacia la ampolla. En la ampolla se encontró con el gameto masculino, ocurrió la fecundación y posteriormente comienzan a ocurrir los procesos de segmentación hasta formar al blastocito y posteriormente la implantación, todos temas que verán en la clase correspondiente a la embriogénesis. Bien, ahora chiquilines, muchas gracias por todo. Lo último que les quiero mostrar es un videito que resume muy gráficamente todos los procesos que hemos hablado anteriormente. Aquí en este video de la fertilización o fecundación vamos a ver de forma muy animada y muy clara qué es lo que sucede con cada uno de los gametos masculinos y femeninos. Aquí vemos la liberación, la eyaculación de esta gran cantidad de espermatozoides, donde muchos mueren porque se activan tempranamente o porque ya no estaban completamente maduros. Recuerden que la activación temprana lleva a la infertilidad, ya que no pueden activarse y poder realizar el batido flagelar o la reacción acrosomal, y tienen que sortear todo el
tránsito de la vagina, evitando el pH, ya que el pH ácido lo va a terminar matando, para finalmente llegar al cervix, al cuello uterino. En el cuello uterino recuerden que tienen que atravesar este moco uterino, que los puede atrapar, que los puede dejar imposibilitados de continuar navegando a través del tránsito genital femenino. Cuando llegan al útero, muchos de estos espermatozoides quedan atrapados por este moco espeso y quedan imposibilitados de continuar su trayectoria a través del tránsito genital femenino. En el útero, recuerden que tenemos dos fases, la fase rápida y la fase lenta, donde la fase rápida está dada por las contracciones del útero, la fase lenta por el batido flagelar, y es aquí, en este útero, donde muchos espermatozoides se van a encontrar con el sistema inmunitario, macrófagos del sistema genital femenino, que van a reconocer a estas células masculinas como extrañas y las van a terminar fagocitando para posteriormente destruirlas. Por lo tanto, se van a perder muchos espermatozoides. Una vez que atraviesan el útero, van a tener que elegir hacia qué oviducto ir, si el izquierdo o el derecho, utilizando algunos factores que son útiles, como por ejemplo la quimiotaxis, que va a atraer al gameto masculino hacia el gameto femenino. El gameto femenino, recuerden que fue captado por las fibras a través del peritoneo y está siendo transportado hacia el útero por el batido ciliar de las células ciliadas del oviducto y por las contracciones del oviducto. Mientras que el gameto masculino está nadando a contracorriente. Recuerden que las cilias del oviducto atrapan este espermatozoide para permitirle la capacitación y que ocurra una hiperactivación flagelar para permitirle un rápido movimiento hasta llegar a contactar al ovocito que se encuentra rodeado por las células de la granulosa. Van a llegar varios espermatozoides, obviamente mucho menos de lo que se liberaron en la eyaculación. Los primeros que llegan van a sufrir la reacción acrosomal para liberar enzimas como la hyaluronidasa y va a permitir que se disgregue la matriz extracelular entre las células de la granulosa para permitir que los que lleguen posteriormente contacten efectivamente la zona pelúcida que contiene a ZP1, ZP2 y ZP3 específica interespecie, y eso va a desencadenar la reacción acrosomal del espermatozoide a nivel de su membrana acrosomal, que se va a fragmentar y va a liberar las enzimas acrosomales, permitiéndole que atraviese la zona pelúcida y contacte y llegue al espacio perivitelino para posteriormente contactar con la membrana plasmática del ovocito. Esta membrana plasmática del ovocito va a tener una parte de fijación que va a través de sus microvellosidades captar y fijar a este espermatozoide. Van a ocurrir las fusiones de las membranas plasmáticas del gameto masculino y el gameto femenino para posteriormente ingresar a este espermatozoide hacia el interior del ovocito. A partir de aquí se van a desencadenar los procesos de poliespermia, donde va a haber una activación metabólica del ovocito y se va a liberar esos gránulos. Primero se va a despolarizar y posteriormente se van a liberar los gránulos corticales que van a degradar a la zona pelúcida, evitando que nuevos espermatozoides logren fecundar al ovocito, porque este ya fue fecundado en el humano por un solo espermatozoide. De esta forma se evita que haya la múltiple fecundación y se logra que no haya poliespermia. ¿Bien? Luego, mientras sucede esto, ya ingresó el pronúcleo masculino y ya teníamos el pronúcleo femenino, el ovocito forma su primer cuerpo polar, se descondensa el material genético del núcleo masculino, se rompen los puentes disulfuro de la cromatina con la protamina y se descondensa y se forma el pronúcleo masculino. Por otro lado, en el núcleo femenino va a culminar su meiosis, se va a formar el cuerpo polar, y va a quedar formado, ahora sí, el pronúcleo femenino, y estos dos pronúcleos, el femenino y el masculino, gracias a los centriolos que trae el espermatozoide, se va a organizar todo el citoesqueleto del ovocito y se van a formar el primer uso mitótico y se van a unir estos dos pronúcleos, el masculino y el femenino, para finalmente formar una célula diploide y que pueda ocurrir la primera mitosis diploide del nuevo organismo, separando los cromosomas del ser masculino y con los cromosomas del ser femenino para formar al nuevo individuo. ¿Bien? Mientras todo esto sucede, chiquilines, recuerden que este ovocito está siendo transportado a través del oviducto hacia el útero, donde va a ocurrir la implantación y el desarrollo embrionario. Ahora sí, chiquilines, muchas gracias por todo. Esperemos que no les genere dudas esto teórico. Cualquier duda que tengan, por supuesto, nos consultan. Nos vemos la siguiente clase. Saludos.